Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de WhatsApp, YouTube y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, y si podemos hablar de dos, mejor que mejor, pero sobre todo de una. Hoy vamos a hablar del miedo y del cómo desterrar el miedo de nuestras vidas. Y así lo hemos titulado, Desterrando el miedo de nuestras vidas. Pero, ¿qué es el miedo en sí? El miedo es un peso que no podemos cargar, nos ata y evita que continuemos en nuestro caminar. Por esta razón Dios te invita a considerar su palabra que con toda seguridad te guiará a la liberación y hará en ti la obra que esperas. La voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Pero ¿qué hacemos con los medios más profundos y que atacan a todos por igual, cristianos y no cristianos? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que comer, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando no llegamos a ser testimonios por causa del miedo? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 25, que dice: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor, según este versículo, pone lazo, encierra y asfixia a la gente. Este versículo muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo, que va a estar atada. Hoy vamos a buscar en las Escrituras cómo lograr una completa liberación del miedo en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Hoy veremos de qué manera Dios nos muestra en su palabra cómo vivir libres del miedo. El miedo nos intimiza y esclaviza. Tal vez estamos intimidados con personas, relaciones, comentarios de otros, enfermedades, futuro. Hay una lista muy extensa de miedos con el que la gente se enfrenta. Miedo a fracasar, miedo a tener éxito o que algo salga bien, miedo al que dirán, miedo a las situaciones, miedo al rechazo, miedo a tornarse vulnerable y que se vea, y muchas veces miedo al miedo. Vamos a ver un ejemplo que está comentado en la Biblia, que es el apóstol Pedro. Con Pedro y uno de los momentos más importantes de su vida. En apariencia, Pedro era una persona valiente, extrovertida, que no tenía miedo, pero hubo una cosa que era el miedo a morir que lo intimidó y lo esclavizó. Estos pasajes nos pueden ayudar mucho a vivir sin miedo. En Mateo capítulo 26, versículos 69 y 70, y estamos hablando de Pedro, no nos vamos a otra cosa. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. En Mateo, en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 26, pero vamos a ver en Mateo 26 varios versículos. Vamos a ver del 31 al 35, pero vamos a empezar del 31 al 33, y luego iremos hablando. Dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro decía con aparente decisión: Yo no te dejaré jamás. En el versículo 34 de Mateo dice, le respondió lo siguiente a Pedro. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y luego todos dijeron, en el versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ya conocemos este versículo de la Biblia, que lo negaron 3 veces. Pedro los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. Pero vemos qué pasa antes de esto para ver realmente qué es lo que había en los corazones de los discípulos. En Lucas capítulo 22, versículos 20 al 23 dice: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí
¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Ellos estaban incrédulos y confusos de quién lo iba a entregar, según las Escrituras, y se pusieron a discutir muy confundidos, pero las conversaciones de los discípulos mostraban dónde estaban sus corazones. En el versículo 24 de Lucas 22 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos se habían puesto a hablar y a disputar sobre quién sería el mayor. Pero ¿cuál es la razón para que los discípulos hagan esto? Porque ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar por quién sería el mayor una vez que Cristo no esté. La razón de ellos para hacer esto es muy fácil: el egoísmo y el orgullo. Vamos a ver cómo sigue esta historia, que estábamos en esa noche tan especial, que estamos en Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El lugar donde iban a ir a orar se llamaba Getsemaní. Getsemaní, en el antiguo hebreo, significa prensa de aceite. La prensa extrae el aceite de las aceitunas. Solo con gran presión el gran aceite sale. ¡Qué paradoja! Cuando estamos en presión intensa, sale el jugo de lo que está en nuestro corazón. Allí sale lo que realmente somos. Vamos a seguir leyendo el versículo 37 al 39 de Mateo 26. Y dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse con gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Miren qué tremenda oración de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que está en su corazón: el amor por su Padre y por hacer su voluntad. Era más que el amor por él mismo. Esto también, que hemos leído en Mateo 26, lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 31, que dice: mas para que el mundo conozca que amó al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Jesús dijo: amo al Padre, entonces así hago. Qué tremenda declaración, ¿no? Aquí vemos que su corazón estaba más centrado en hacer la voluntad de Dios y no la suya. En Jesús no había ni un gramo de egoísmo. En Lucas capítulo 22 versículo 45 vemos: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él vuelve y los halla durmiendo. Es la primera vez. Ellos estaban más volcados a sus voluntades que a las del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más comprometidos a ellos mismos. Sin embargo, Jesús, por amor, hizo la voluntad del Padre. En Mateo 26, versículo 40, y vamos a seguir leyendo, diciendo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo a Pedro: cuando está todo espléndido y favorable, podéis decir: doy la vida por ti. Y ahora que estamos bajo presión, ¿no podéis estar ni siquiera una hora orando y velando conmigo? En Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro quería ser fiel a Jesús, pero su carne lo dominaba. El amor por él mismo era más grande que el amor por guardar la palabra y hacer la voluntad del Señor. Un hombre que había sido muy valiente había sido intimidado por una simple criada. En el versículo 69 y 70 de Mateo 26 vemos: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Dónde está el Pedro que dijo: si me es necesario muero por el Señor? ¿Cuál fue su motivación? Él amaba más su propia vida. Era la raíz de la intimidación y el miedo, donde el adversario puede retener a este hombre que estaba pronto, pero las acciones hablaban más fuerte. El amor al yo es la base del miedo. El egoísmo es la raíz del miedo en la vida de las personas. En 1 de Juan 4, versículos 17 y 18 vemos: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La raíz del miedo es el amor al yo, o sea, el egoísmo.
La Biblia dice, en el perfecto amor no hay temor. El egoísmo abre las puertas al miedo. Cuando tengamos los pensamientos centrados en nosotros mismos, abriremos las puertas al temor. Por ejemplo, cuando viene un problema, ¿qué es lo que pensamos? Muy fácilmente, es muchas preguntas. ¿Qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me sucederá? Pobre de mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, que solo refugiándonos allí estaremos seguros. En Colosenses 3, versículos 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El diseño de Dios, no nos preocupamos de nuestras vidas, ya no son más nuestras, son de Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que venga en mi vida es cuestión de Dios y del Señor, no mío. Si ante los problemas y situaciones salgo del pensamiento de decir, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a ser de mí? Me lo dará a mí. Y empezamos a decir, Señor, aquí está mi vida, esto es tu asunto, no mío. Señor, te entrego mis problemas, es asunto tuyo, sé que tomarás cuidado. Señor, sé que se haga tu voluntad, estoy en tus manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Pues que entonces el miedo se va a desterrar de nuestra vida. Bien, igualmente, este Pedro fue liberado de esto que lo tuvo cautivo y podemos seguir aprendiendo de su ejemplo. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, decidió caminar en la voluntad del Padre y andar en amor, entregado completamente al Señor. En Hebreos capítulo 4 versículos 8 al 14 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habiendo estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este era el mismo Pedro que estaban peleando para ver quién era el mayor, el que lo negó aún ante una criada. Ahora lleno del poder de Dios, estaba caminando diferente. No solamente hablaba, sino que con acciones demostraba lo que sus labios decían. Entonces los hombres del concilio le intimidaron, como la otra vez cuando lo negó a Jesús. Pero a ver qué sucede ahora. En Hebreos 4, versículos 17 al 20 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Excepto por Juan, Pedro estaba solo en el concilio, no tenía nadie a quien impresionar. Pero el amor por el Señor era lo que le impulsaba, no el amor por él mismo. Dijo, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y no dijo, no lo conozco a ese Jesús. Los líderes acababan de crucificar a Jesús y lo podían hacer por Pedro, pero Pedro no tuvo temor. Él estaba siendo alimentado por el amor de Jesús. Entonces fueron liberados luego y siguieron. En Hechos capítulo 4 versículos 23 al 30 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado lo que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando uno decide entregar la vida a Dios y al Señor, los miedos se desvanecen, pues no hay más egoísmo, y Dios pueda comenzar a obrar de manera muy poderosa en nuestras vidas. Veamos cómo cambió Pedro, y entonces el poder de Dios fue muy fuerte. En Hechos capítulo 5 versículos 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. De donde las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dejemos de lado el egoísmo, que solo nos lleva al miedo y a estar atados. Que nuestro mí, yo desaparezca, y el amor al Señor aparezca. Entonces el poder que tanto buscamos aparecerá solo. Dejemos de preguntarnos, ¿por qué mi sombra no sana? Empecemos a preguntarnos dónde está nuestro corazón. Volviendo a la historia de Pedro, y vamos a ir terminando, podemos ver que luego de todo esto los volvieron a arrestar. En Hechos capítulo 5 versículos 27 al 29 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué no dejamos de ver este yo que está muriendo, y no empezamos a amar completamente a aquel que me dio vida eterna, que es Jesús? Cuando entregamos nuestra vida a Dios y al Señor, eliminamos el egoísmo, y ya no habrá miedo de ninguna especie con esto. Declaremos, como dice la palabra: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una gran vida por vivir. Dios tiene planeado grandes tiempos para cada uno de nosotros. Si tengo la mira en mí, habrá más temores. Si mi fuerza es el amor de Dios y al Señor, entonces los milagros, señales y maravillas vendrán solos, y el temor habrá desaparecido sin haberlo pensado. Gloria a Dios por su palabra que nos libera en toda situación. En el Salmo 107, versículo 20, y voy a ir terminando este vídeo, dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. En el Salmo 34, versículos 1 y 4, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos a una de su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Así es, amados hermanos, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes, pero sobre todo, quitar ese egoísmo que tengamos de nuestras vidas. Ya no pensar en yo quiero esto, yo quiero yo, sino que decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mas no vivo yo ya, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que quitar ese egoísmo que tengamos en nuestras vidas. Con esto, amados hermanos, me voy a despedir. Antes de nada, quiero levantar primeramente un clamor. Vamos a levantar hoy 4 clamores diferentes. El primero de ellos, vamos a levantar un clamor por mi pastor y apóstol Leandro González, allí en Nicaragua, que se encuentra. Papá, Dios te da fuerzas renovadas, te da palabras adecuadas para predicar el Evangelio por ser ese hombre de Dios que eres. De dar conocimientos nuevos y sabidurías nuevas, y declaramos una Nicaragua de bendición en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un segundo clamor por la esposa de mi pastor y mi pastora, la profeta Yolanda González. Mamá, Dios te declara fuerzas renovadas, te da palabras adecuadas para declarar su palabra allí donde te encuentras en el nombre de Jesús.
y una nube de ángeles la protege en el nombre de Jesús junto con su marido, con el pastor, con el apóstol Leandro González, un matrimonio de poder. Declaramos familia bendecida en el nombre de Jesús. Mamá, Dios te da fuerza renovada, te da conocimientos nuevos, te da sabiduría nueva en el nombre de Jesús. Quiero levantar un tercer clamor por esos hermanos de la Iglesia Oasis de Bendición, por esos misioneros que se encuentran ahí en Nicaragua, ese grupo, que se encuentran ancianos, ministros, diáconos, que se encuentran ahí en Nicaragua y también ahora han pasado a Honduras. Declaramos una Nicaragua y una Honduras de poder, y os protegen y os guardan en vuestra estancia ahí en Nicaragua y en Honduras, efectivamente, y a vuelta aquí en España, en el nombre de Jesús. Y quiero levantar también un cuarto clamor por Honduras, mi segunda patria, que sé que está pasando momentos difíciles. La maldición se vuelve bendición y declaramos una Honduras tierra bendecida en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. No os olvidéis, a todos los valencianos que os encontréis cerca de aquí, os esperamos en la iglesia, que el poder de Dios os manifieste en vuestras vidas en el nombre de Jesús. No os olvidéis dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios acerca de este vídeo y acerca de otros temas y preguntas que tengáis en vuestros corazones, en vuestras almas, que nosotros os contestaremos con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre.